sustituye en esta ecuación. Entonces dice, la resistencia térmica se asocia con la transferencia de calor mediante la convección en una superficie. Entonces, la otra ecuación que vieron fue esta, la ecuación del Newton, que aquí está el coeficiente convectivo. Sí, porque lo que vamos a evaluar, acuérdense, la transferencia de energía en forma de calor se da por dos mecanismos. La conducción, que es la ecuación de Fourier, y la convección, que es la ley de Newton, esta que está aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, la resistencia térmica por convección se calcula a partir de esta ecuación, ¿sí? Y en este caso, esto es igual a el inverso. Aquí tienen el coeficiente convectivo y el área, y aquí tienen, acuérdense, aquí la conductividad va a depender de la longitud de ese material, del área, de la cara por donde va a pasar, y de esta acá del material, la conductividad del material. Y la convección solo está dada por el área y por el coeficiente convectivo. Entonces, la transferencia de calor se determina mediante la consideración por separado de cada elemento, ¿sí? Entonces, en este caso, esta cantidad de calor, que es la que nos interesa saber, está determinada por su gradiente, o sea, por su diferencia de temperaturas entre todo aquello que se opone, ¿sí? En este caso, en este punto se iguala este mecanismo, es la de aquí a acá, luego de aquí a acá. Entonces, aquí les dicen, aquí lo único que está es la diferencia, ¿se dan cuenta? Esta es la diferencia del medio, la temperatura que está en medio en este punto, menos al que llegamos a este punto. Aquí hay convección, ¿sí? Después, del punto 1, que es acá, de la temperatura que haya 1, a que pasa a través de todo este sólido y llega a la temperatura 2, es la conducción y está dado por esta ecuación. Y se iguala con este mecanismo que es convectivo, que es de TS2 a T del medio que está aquí, ¿sí? Entonces, esta ecuación se convierte, o la transferencia de calor, se determina considerando esta ecuación. ¿Sí? Entonces, en términos, la diferencia total de temperatura es la de este extremo, en este punto, que es la de la temperatura del fluido caliente a esta temperatura, que es la temperatura del fluido frío. Acuérdense que para que exista la transferencia de energía en forma de calor debe existir una diferencia de temperaturas, ¿sí? Y dice, y la resistencia térmica de la transferencia de calor también se puede expresar de esta forma. En conjunto, toda esta transferencia de calor, de energía en forma de calor, está descrita por esta ecuación, que implica la diferencia de temperaturas, ¿sí? Porque aquí hay un fluido caliente y hay un fluido frío, a través de este sólido, y la resistencia total, es decir, la resistencia que hay aquí, la resistencia convectiva, la conductiva y la convectiva. Esto es lo que dice esta ecuación. Entonces, ¿cómo se calcula esa resistencia térmica total? Las resistencias son de conducción y convección, están en serie y por lo tanto pueden sumarse, ¿sí? Entonces, de este lado, la resistencia total, ¿cómo se va a calcular? Es el inverso, como se definió, del coeficiente convectivo por el área, más la longitud, ¿sí? De este punto a este, porque está en una sola dirección, desde que X vale 0 hasta que X vale L, entre la conductividad del material por su área, más el inverso del coeficiente convectivo por el área, ¿sí? Entonces, bueno, si existiese radiación, pues también hay que incluirla, pero ahorita no nos vamos a meter con la radiación, ¿sí? Entonces, ahora supongan, este es el otro caso que ustedes debieron ver, cuando las paredes están compuestas, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar la transferencia, porque acuérdense,
Si nos importa diseñar una cámara frigorífica, nos importa el aire que haya al exterior y el aire frío dentro de la cámara frigorífica que no queremos que salga. Para eso vamos a utilizar diferentes materiales para nuestra pared de nuestra cámara frigorífica. Y lo que queremos evaluar es ese flujo de calor a través de eso. Para eso necesitamos esta ecuación. ¿Y qué debemos considerar? Todas esas resistencias que se oponen a la transferencia de calor, que en el caso de una cámara queremos que esta resistencia pues, sea muy grande para que el calor no se escape. Digo más bien, el frío no se escape, ¿sí? Entonces aquí, vean, está la convección porque es un fluido con un sólido. Estos sólidos son de diferente material, entonces esta es la resistencia del material A, la resistencia del material B y la resistencia del material C. Y de este lado está la convección que tenemos que considerarla. Entonces, si fuese una pared compuesta, pues estas son las conducciones de cada material, ¿sí? En este caso, cuando vemos el intercambiador de calor solo está hecho de un material, pues puesto no están estos dos materiales, solo está un material. Entonces dice, la transferencia de calor se relaciona con la diferencia de temperatura y las resistencias asociadas a cada elemento, ¿sí? Convección, conducción, convección. Digo, otro material, ¿no? Y depende cuántos materiales existen. Entonces, la pared aquí dice, con sistemas compuestos suele ser conveniente trabajar con un coeficiente global de transferencia de calor, que es el que conocen como U, y que se define con una expresión análoga a la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, en este caso nos dice que el calor es igual a este coeficiente global, este coeficiente global de transferencia de calor, el área y la diferencia de temperaturas, que era lo que yo les explicaba, que en el caso de que vamos a ver el diseño de los intercambiadores de calor, esta delta T ya no solo es la delta T que existe entre este lado del fluido caliente y este lado del fluido frío, sino es la diferencia de temperaturas a la entrada del intercambiador y a la salida. Esa temperatura va a variar y por lo tanto ahora se conoce como la temperatura media logarítmica, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces, esta es la ecuación que yo les comento y esta es la ecuación que vamos a utilizar para diseñar los intercambiadores. Por eso necesitamos conocer U. ¿Qué es U? U es el cociente global de transferencia de calor y se relaciona con la resistencia térmica total. En este caso, acuérdense que solo está expresada para una pared compuesta, es decir, esta pared está compuesta por el material A, por el material B y por el material C. En el caso del intercambiador, solo es un material, por eso aquí solo está uno. ¿Sí? Entonces aquí dice es convección, convección, ¿sí? Y este es un material. Entonces, en forma general, esta resistencia total se define de esta forma. La delta T entre Q es igual al inverso de este coeficiente global por el área. Cuando yo les puse una I y una A, quiere decir que cuando yo quiero calcular esta Q, aquí calculo un coeficiente global de transferencia de calor interior, lo tengo que multiplicar por su área interior y me va a dar Q. Si yo quiero calcularlo o verlo desde la parte exterior, aquí se coloca el coeficiente global exterior y se tiene que colocar el área exterior. Como ustedes calculen, nunca, solo tienen que poner interior con interior y exterior con interior y el valor es el mismo. Entonces, ¿sí? Disculpe, entonces el coeficiente exterior se refiere a la resistencia que ejerce, o sea, el aire que está por fuera y a la primera pared. ¿O lo único que cambia es los valores de I que tienes aquí, ¿sí? Porque tienes que poner el fluido, o sea, el coeficiente convectivo del fluido que está por dentro o el fluido que está por fuera, ¿sí? Por eso es que aquí te pone I interior o I exterior, pero aquí te dice I1 o I2, que era la que estaba por fuera, o sea, la que estaba fuera de esa pared, ¿sí? Esta, ¿sí? Aquí dice I1 y aquí está
H4, ¿sí? Ok, Pero cuando ya vamos a ver, ajá, pero cuando ya vamos a ver el intercambiador de calor, ya vamos a manejar interior y exterior, ¿sí? Que era lo que ok. venía. Esta es la que debieron haber o debieron haber de alguna manera calculado. Sí, porque ya después cambia. Obviamente va a cambiar si tenemos un cilindro, ¿sí? Para un cilindro, y después va a cambiar para una esfera, ¿sí? Pero pues vamos a quedarnos con el cuadrado, ¿no? Digo, con las rectangulares. Esta es la ecuación a la que me refiero en las otras diapositivas. No sé si se acuerden de esta ecuación. ¿Sí? Porque lo Sí, que queremos evaluar es el flujo de calor. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, debemos, por ejemplo, les digo, este sirve para el diseño de cámaras frigoríficas, ¿sí? Lo que queremos saber es cuánto calor o qué materiales tenemos que poner para que el frío que está dentro de la cámara frigorífica no salga al exterior. Y tenemos que hacer esta evaluación, el flujo de calor que existe. Cuando lo vieron, cuando ya cambia de geometría, es esta geometría que es cilíndrica. Estos cálculos sirven precisamente para lo que van a ver después, que son los intercambiadores de calor. Entonces, lo que se ve es esta ecuación, ¿sí? Entonces, aquí les dice cómo tienen que ir calculando. En este caso, es un material que igual no aquí adentro quieren poner algo que no quiere que ya sea que escape el frío o que escape el calor, y está aislado con estos materiales. Como se acuerdan, las tuberías dentro ahí en la nave de ingeniería química, si va a pasar por vapor por dentro, necesitamos un material que sea aislante, ¿sí? Y queremos calcular precisamente el flujo de calor que va a haber. ¿Qué materiales adecuados tenemos que poner para que este flujo sea el menor, ¿sí? Para que la pérdida de calor del exterior sea menor y el vapor llegue en forma de vapor al equipo, ¿sí? Entonces lo que se diseña es esto. Y lo que ustedes van a conocer con esto es precisamente ese flujo de calor que va a haber hacia el exterior, en el ejemplo que les estoy dando. ¿Qué va a impedir que eso suceda? Todas estas resistencias que están aquí, ¿sí? Esta resistencia, la misma que opone acuérdense, dijimos, la transferencia de energía ocurre por dos mecanismos, conductivo y convectivo. Siempre que hay que evaluar. Entonces, todos estos están en esta ecuación. ¿Qué es lo que dice aquí? La que nunca deben olvidar es esta. Esta velocidad o flujo de energía en forma de calor va a estar dada por la fuerza impulsora y por la resistencia. ¿Qué quieren? Que este flujo sea muy pequeñito, aumentan, aumentan la resistencia, ¿no? Y les va a dar un valor muy pequeñito. Al contrario, quieren que sea muy rápida, pues aumentan esta, ¿sí? O sea, es dependiendo de lo que esté. Entonces, esta resistencia es todo lo que se va a oponer a que eso suceda, que está relacionado con este coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Para eso nos sirve o para eso se supone que calculan ese flujo de calor en una pared compuesta. Sí, esta es a la ecuación que yo me refiero, ¿sí? Cilindro compuesto se recibe de esta forma, ¿no? Ustedes ya conociendo U, conociendo el área y conociendo la diferencia de temperaturas, pueden conocer este flujo de calor, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan determinar? ¿Cuánto calor van a necesitar para calentar algo? ¿Cuánta energía deben retirar para enfriar algo? ¿Sí? Entonces siempre necesitamos calcular
Pero ¿de qué va a depender esta Q? De esta U. Es decir, porque tenemos fluido, sólido, fluido. Entonces, hay convección, conducción y convección. El área es muy importante porque pues toda área por donde está pasando ese fluido y obviamente la diferencia que existe entre esas, la diferencia de temperaturas entre esos fluidos, ¿sí? Entonces a esto es a lo que me refería yo con la ecuación de Q en esta forma, ¿sí? Va a pasar de ser esta ecuación, de la ecuación de Fourier y la ecuación de Newton, ¿sí? A la total, porque lo que nos importa, aquí dijimos, ¿no? Hay dos resistencias, la resistencia por conducción y por convección, ¿sí? Entonces nosotros queremos la total porque tenemos implícitos los dos mecanismos dentro de esa transferencia de calor. Entonces, no sé si vieron esta parte. Solo vimos la ecuación que nos mostró maestra, la de la Q es igual a K entre la área y la longitud. Ajá, Fourier, ¿no? Ajá, vimos Fourier para saber cuánto era el calor que pasaba o quedaba. Pasaba en un material, ¿no? Solo les importaba la que estaba dentro del material, ¿sí? Ahora, si ustedes ya querían para un diseño donde existiera un fluido que estuviera por fuera de ese material, tendrían que utilizar esta, la de Newton, porque entonces tenían que calcular este coeficiente convectivo, ¿sí? Entonces, cualquiera de los, o usaban una o usaban otra, pero en realidad lo que tenemos dentro del intercambiador son las dos cosas. Tenemos fluido y sólido, por eso tenemos que usar las dos ecuaciones y en la forma que se usa es esta forma que está, ¿no? Calculando la resistencia total. ¿Sí? ¿Más o menos les queda claro? Maestra, ya Sí, no se ven maestra. las diapositivas. ¿Perdón? Ya no se ven tus diapositivas. Ya no, espérenme. Esto dentro de esa. Perdón. Ahora sí, ¿no? Sí, gracias. Sí. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Entonces, espero que les quede un poco más claro. Sí, porque acuérdense que son dos mecanismos y los mecanismos tienen que estar en la ecuación para que podamos evaluar esa transferencia, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es calentar o enfriar algo. Para eso necesitamos que fluya la energía en forma de calor, ya sea que se extraiga o se adicione, ¿sí? Y para eso están estas ecuaciones. Pero en esas ecuaciones está implícito esos mecanismos, ¿sí? Entonces, vamos a regresarnos al... A ver, dejen cerrar al que estábamos viendo, que era intercambiadores. Sí, entonces, lo que yo les había comentado es que en el caso de querer diseñar estos intercambiadores de calor, vamos a utilizar la ecuación Q es igual a U por A por delta T, ¿sí? Nada más que les comentaba que en el caso de los intercambiadores de calor, cuando se usan, el fluido por el que pasa por estos tubos
forma una capa de incrustación que en el diseño se debe considerar como una resistencia, ¿sí? Por eso es que yo aquí les ponía esta resistencia, ¿sí? Esta que está acá y esta que está acá. ¿Sí? Y que ese valor, así como existen valores de H para los materiales, también ya existen valores o tablas para estos valores de incrustación de acuerdo al material que tiene, ¿sí? Entonces aquí hay algunos ejemplos de valores de estas H's. ¿Sí? Entonces, de aquí viene esta ecuación, ¿sí? Porque la que vamos a utilizar para diseñar el intercambiador es Q es igual, la que vimos ahorita, Q es igual a este coeficiente global por el área por la diferencia de temperaturas, por la delta T, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos, y dijimos que en el caso del intercambiador de calor, esta U debe contemplar este factor de incrustación. Entonces nos quedamos aquí, ¿sí? En la parte, ¿no? Entonces, estas relaciones, pues como saben, pues tenemos que aplicar nuestro balance de energía entre ese fluido caliente y ese fluido frío, pues para conocer la cantidad de energía. Entonces, si Q es la transferencia total de calor entre los fluidos, existe esta transferencia de calor, vamos a considerar, solo vamos a considerar lo que existe aquí adentro, ¿no? Fluido, pared, fluido. Es decir, que que aquí existe aquí afuera, vamos a considerar que no lo está perdiendo, ¿no? Dice, bueno, más bien que la transferencia de calor es insignificante entre el intercambiador de calor y sus alrededores, ¿no? Así también como el cambio de energía cinética y potencial van a ser despreciables, ¿sí? Solo nos vamos a quedar con la convección, la conducción y la convección. Entonces, si nosotros aplicamos un balance de energía, entonces queda de la siguiente manera, ¿no? La masa o el flux de calor del flujo de masa caliente, si existe un cambio de fase, dijimos que vamos a utilizar la entalpía, entonces queda de la siguiente forma, ¿no? Q es igual a la masa por, en este caso, como hay cambio de fase, utilizamos la entalpía, ¿sí? Lo mismo va a pasar si en el cambio de fase ocurre con el fluido caliente, ¿sí? Aquí les dice que I es la entalpía del fluido, y los índices van a ser caliente y frío, ¿sí? Entrada y salida, ¿no? In y out, ¿sí? Entonces, es la forma, si aplicamos el balance de energía, es como, bueno, esta ecuación también la vieron en balance de energía, ¿no? Entonces, para calcular la cantidad de calor, que son los joules, pues bien, siempre y cuando exista cambio de fase. Si los fluidos no experimentan cambio de fase, se supone que los calores específicos van a ser constantes, es decir, el Cp, y esta ecuación se reduce a la que ustedes ya conocen. Q es igual a la masa por el Cp por el delta T, ¿sí, no? En este caso vamos a calcular el flujo de energía en forma de calor. Para el fluido caliente, este es su flujo, es decir, los kilogramos por hora multiplicados por su Cp por su diferencia de temperatura. Entonces, H es para el fluido caliente y indica entrada o indica salida, ¿sí? Donde las temperaturas de salida son las temperaturas medias del fluido en la posición que están señaladas
Y las ecuaciones anteriores son independientes del arreglo del flujo o del tipo de intercambiador. Sí, ahorita no nos estamos metiendo. En este caso, les dice que el fluido caliente y el fluido frío están en ambas direcciones, están en flujo en paralelo. ¿Sí? Ahorita no nos interesa el flujo, simplemente nos interesa conocer la cantidad de energía, es decir, los joules que hay, los joules por segundo que pasan. Entonces, tenemos que utilizar, como les dije, esta diferencia de temperaturas media logarítmica, ¿sí? Esta expresión se obtiene o es útil para relacionar la transferencia total de calor con la delta T entre el fluido frío y el fluido caliente. Esta ecuación sería una extensión de la ley de enfriamiento de Newton con el uso del coeficiente global de calor en vez del coeficiente convectivo, ¿sí? Entonces, queremos esta delta T entre el fluido caliente y el fluido frío, ¿no? En las diapositivas anteriores era una pared, ¿sí?, que estaba intercambiando calor con sus alrededores. En este caso, el intercambio de calor se da dentro de este intercambiador y se da gracias a que existe una diferencia entre el fluido caliente y el fluido frío. Ya dijimos que esta delta T va a variar con la posición del intercambiador y es necesario trabajar en esta ecuación con una forma media logarítmica, que es esta T. Entonces, se debe establecer la forma específica de esta diferencia de temperaturas media logarítmica, considerando primero el intercambiador de calor en flujo en paralelo. Entonces, para calcular esta diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío a través del intercambiador de calor, ahí sí nos va a importar cómo está operando el equipo. Si opera en flujo en paralelo, es decir, que el fluido frío y el fluido caliente están en la misma dirección, o si están en contraflujo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí les dice, aquí está el esquema. Vamos a ver la distribución de temperaturas caliente y fría asociadas al intercambiador de flujo de calor en flujo paralelo, ¿sí? Entonces, aquí está el esquema. Aquí les dice que la temperatura del fluido caliente está en la misma dirección que la temperatura del fluido frío, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen a la entrada? En este caso, cómo va a fluir? El fluido frío, ¿qué hace? Cede su calor y por lo tanto tiene una menor temperatura. ¿Qué le va a pasar al fluido frío? El fluido frío va a absorber el calor del fluido caliente y por lo tanto va a salir con una temperatura alta. Es decir, que la diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío a la entrada es mucho más grande que la diferencia de temperaturas que existe a la salida entre el fluido frío y el fluido caliente, ¿sí? A esta se le conoce como la delta T1 y a esta es la delta T2. La delta T1 es esta, ¿no? La diferencia entre el frío y este caliente. Y esta es la diferencia entre el frío y el caliente y el frío, ¿sí? Entonces, aquí lo único que les dice que esta diferencia es muy grande, obviamente que pues aquí está la temperatura más caliente y esta es la temperatura más fría, conforme pasa sobre el intercambiador de calor, que es lo que queremos, conocer precisamente el área que vamos a necesitar para que esto ocurra. Ustedes siempre van a conocer a qué temperatura tienen ese fluido y a qué temperatura lo quieren enfriar o calentar, ¿sí? Tu objetivo es llegar a esto que está aquí, ¿sí? Entonces dijimos, el fluido caliente cede su calor y el fluido frío va a absorber ese calor. La diferencia que existe a la entrada es mayor
en este caso, en el flujo en paralelo, la delta T1 es mayor que la delta T2. Sí, es lo único que dice este esquema que está aquí. ¿Sí? Entonces, sí, traten de, a ver, las otras ecuaciones. A ver, voy a poner. Este es el análisis del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, esta parte sí les queda claro. Son solo las corrientes, el flujo, la entalpía, la temperatura, fluido caliente, fluido frío a la entrada, entalpía, temperatura, fluido caliente, fluido frío a la salida, ¿sí? Entonces, aquí esto lo que indica es que hay un flujo de calor, ¿sí? Entre el que, acuérdense, va de mayor temperatura a menor temperatura. Si aplicamos el balance de energía al fluido caliente, si existe cambio de fase, es esta ecuación, y esta es para el fluido frío, ¿no? Ese flujo de calor que va a existir, si existe un cambio de fase, está dado por el flujo másico por sus diferencias de entalpías, tanto para el caliente como para el frío. Lo mismo va a ocurrir si no existe cambio de fase, ¿sí? Ese flujo de calor o de energía en forma de calor se va a poder calcular a partir del flujo másico, o sea, los kilogramos por hora o por minuto, por su Cp, por la diferencia de temperaturas entre ese fluido caliente a la entrada y la diferencia de temperaturas a la cual salió, ¿sí? En el otro caso es para el flujo del fluido frío. ¿Sí? Entonces, para poder calcular total la cantidad de calor que necesitamos para utilizar, para enfriar este fluido, va a depender de esta área y de esta diferencia media logarítmica. Dijimos que esta diferencia media logarítmica depende de si opera en flujo en paralelo o en flujo contracorriente. ¿Sí? Este es cómo está para un flujo en paralelo, ¿sí? ¿Qué es lo que se explica? La delta T es grande al principio, pero decae rápidamente al aumentar la X, ¿sí? Conforme la X va, pues obviamente porque le va cediendo su calor al frío, ¿sí? Y se aproxima a cero de manera asintótica, ¿sí? De esta forma. Para tal, el intercambiador de calor, la temperatura de salida del fluido frío, es esta, nunca debe exceder la del fluido caliente, ¿sí? Entonces siempre va a quedar por debajo, ¿no? Eso nunca va a ocurrir. O sea, lo queremos calentar, pero nunca lo vamos a calentar a la temperatura a la que sale el fluido caliente, ¿sí? Entonces siempre hay una diferencia de temperaturas. En este caso hay otra convención que se usa para este tipo de intercambiadores, y en este caso a veces se maneja como la temperatura de entrada como 1 y la temperatura de salida como el subíndice 2, ¿sí? Entonces, como ustedes decían, ¿no? Dependiendo el libro, se utiliza diferente nomenclatura, ¿no? En este caso, lo que regularmente sí se usa son los subíndices que indican calor y frío, pero en inglés, y lo único que puede cambiar siempre va a ser también en inglés entrada y salida, pero puede cambiar por un número que es 1, siempre se va a referir a la entrada, 2 siempre se va a referir a la salida. Sí, entonces, la forma de esta diferencia de temperaturas media logarítmica se puede determinar mediante la aplicación de un balance de energía para estos elementos diferenciales entre el fluido caliente y el fluido frío. Y entonces lo que se hace es
bueno, para poder aplicar estos balances, acuérdense, vamos a hacer las siguientes suposiciones. Dijimos que el intercambiador de calor no está aislado, o se puede decir no va, o las pérdidas son mínimas con sus alrededores, ¿sí? Solo el intercambio de calor se va a dar entre el fluido frío y el fluido caliente. La conducción axial a lo largo de los tubos es insignificante, la que nos va a importar en el caso de una tubería, por lo que ahorita estamos usando, solo es en forma radial, no es en forma axial. Los cambios de energía potencial y en energía cinética dijimos que eran despreciables, el hecho de que se transporte por el intercambiador de calor. En este caso, el Cp o los calores específicos del fluido se van a mantener constantes a través del intercambiador de calor y también el coeficiente global de transferencia de calor es constante. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sí, maestra. Entonces, déjenme ver qué sigue. Aquí está. Ok, aquí los ya son. A ver, déjenme ver, este es masa por el CP. Entonces, bueno, si utilizamos estos, aplicamos el balance de energía a cada uno de estos elementos, o sea, acuérdense, lo que pasa en una parte muy pequeñita va a pasar en todo el sistema. Entonces, en este caso, si aplicamos estos balances diferenciales de energía a estos elementos, nos queda de la siguiente forma, ¿sí? Masa por Cp, o sea, la masa del fluido caliente, el flujo másico por su Cp, lo vamos a conocer con esta letra CH. Y en el caso de calcularlo para el frío, se utiliza esta nomenclatura CC, ¿sí? Entonces, solo CH y CC va a ser el producto de la masa caliente, porque acuérdense que es negativo, porque esta es la que cede su calor y esta es la que recibe el calor, ¿sí? Entonces, CC solo es el producto del flujo másico por el Cp del producto y del caliente, pues es CH, ¿sí? Estas son las capacitancias térmicas de los fluidos caliente y frío, se conocen, ¿sí? Entonces, estas dos se conocen con esta ecuación. Sí, lo siguiente, entonces las ecuaciones anteriores se pueden integrar a lo largo de todo el intercambiador de calor, lo hicimos en algo pequeño, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al integrarlo, todas esas partes pequeñas suman el todo, entonces para obtener los balances globales de energía dados en las ecuaciones 3 y 4, la transferencia de calor a través de esa área superficial se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que ya habíamos visto, que es el diferencial de ese calor entre el diferencial de área por todas estas resistencias globales por la diferencia de temperaturas que existe. En este caso, donde delta T pues está dada por la diferencia entre el fluido caliente y el fluido frío. Estas son las diferencias o las temperaturas locales, ¿sí? Entonces, en este caso, para determinar la forma integral de estas ecuaciones, ¿sí? En este caso es la diferencial de la temperatura del fluido caliente al fluido frío, ¿sí? Para obtener la siguiente ecuación, ¿sí? Despejamos, integramos a través de todo este intercambiador de calor y lo que queremos conocer es esta ecuación, ¿sí?
Entonces, esta es la diferencia de temperaturas logarítmica, ¿sí? Y se iguala a esto, ¿no? Es que aquí está masa por Cp. Entonces, tenemos que hacer es conocer esta diferencia logarítmica, ¿sí? Aquí tienen lo que equivale a esa, si despejan de aquí, CH, ¿sí? De lo que está aquí, eso es aquí. Y si quieren calcular esta temperatura, ¿sí? Lo que hacen es sustituir estos valores y así obtenemos lo que es el intercambiador en flujo, en este caso, al sustituir estas dos ecuaciones respectivamente, nos queda la ecuación de esta forma, ¿sí? Entonces, solo es la diferencia entre el fluido que entra y el fluido caliente, el fluido, solo los que están entrando y estos son los que están saliendo, sea el caliente o sea el frío. Si la diferencia entre el caliente y el frío a la salida, la diferencia entre el fluido caliente y frío a la entrada, ¿sí? ¿Qué va a pasar para el caso del flujo en paralelo? En este caso, la ecuación, la delta T1, queda escrita de esta, definida como están en paralelo, dijimos, a la entrada está la temperatura del fluido caliente y del fluido frío. Y en la salida está la delta T2, temperatura, la diferencia entre el frío y el caliente a la salida. Entonces, en este caso, la Q queda expresada de la siguiente forma. La cantidad de calor que se necesita es igual a este coeficiente, el área y esta diferencia media de temperatura, media logarítmica de temperatura. Y es lo que se va a utilizar en el caso del intercambiador de calor en paralelo. Delta T1 y delta T2 se calcula de esta forma y entonces ustedes van a conocer la cantidad de calor que necesitan invertir para poder pasar de esta temperatura, si es que quieren calentar el fluido, ¿sí? Y necesitan calcular la energía de calor, ¿sí? ¿Qué es lo que los problemas que les pueden dar? Siempre les tienen que dar o les van a pedir una temperatura, que calculen la temperatura a la que sale, les pueden pedir calcular el flujo que necesitan para cumplir ciertas características, o les pueden preguntar el área que necesitan para que esta transferencia ocurra, ¿sí? Entonces, en base a esto son las ecuaciones que se utilizan para poder diseñar un intercambiador de calor. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Esto solo aplica para el caso de intercambiador paralelo, ¿verdad, maestra? Sí, solo estamos viendo ahorita paralelo. Ah, ok. Sí, o sea, el chiste está en solo calcular estas, ¿sí? En saber calcular la resistencia, la U, que le está implícita a los coeficientes convectivos y el factor de incrustación, y saber cómo calcular estas delta T1 y esta delta T2, ¿sí? Entonces es la forma correcta en la que van a calcular esta Q. Entonces, lo único es saber cómo calcular esta U y cómo calcular esta delta de temperaturas media logarítmica, ¿sí? Entonces, en el siguiente nada más vamos a ver cómo opera en serie, sí, en contracorriente, perdón. Y el último es los tubos y coraza que tienen pasos pasos por la coraza y pasos por los tubos, ¿no? Entonces es un poco más complicado el otro. Pero hasta ahorita les quedó claro esta parte. Sí, maestra. Sí. Ok, sí. Entonces nos vemos la próxima clase. Les subo las ecuaciones que necesitan para este caso y pues lean un poco de esta parte de transferencia de calor. Sí, en el libro que les di debe venir en el tema anterior a intercambiadores, debe estar la parte del coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, por favor, lean esa parte. Sí, simplemente acuérdense, este es el sistema, acuérdense, este es nuestro sistema y este es su alrededor, ¿sí?
En este caso, vamos a querer solo centrarnos dentro del sistema. Para poder entender esto, necesitamos entender la conducción y la convección, que es lo que dice esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda? No, no, maestra. Ok, entonces, por favor, lean lo de el coeficiente global de transferencia de calor U. Ok, maestra. Ok, muchas Bueno, gracias. entonces nos vemos el jueves. Doctora, perdón. Gracias, maestra. ¿Dijo que le amo? Hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta el martes. Doctora, perdón, ¿de qué libro dijo que le amo? Les puse en la El Yunus, ¿no? correo, ajá, era ay, ¿cómo se llama? Yo no sé. Sengel, C-E-N-G-L, Sengel, como suena, de transferencia de calor. Yo les pedí que leyeran el capítulo de intercambiadores de calor, pero pues léanse la parte donde viene el coeficiente global de transferencia de calor. Maestra, ¿podría repetir el nombre, por favor? Es C de casa, Ujú. E-N-G-L, digo E-L, Sengel. Ok. Si no, les vuelvo a enviar el correo, pues les mandé un correo. Y, doctora, ¿puede subir la diapo? Por favor. Sí, les subo las ecuaciones. Sí, Muchas hay gracias. los videos, porque dices que no se escucharon bien, ¿no? Sí, no se escuchaba. Ok, les subo los videos para que les quede más claro cómo funciona el equipo y lo que vamos a hacer son las ecuaciones. ¿Sí? Ok. Gracias. Entonces, gracias. hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves.